Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, no que no uséis, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que nos consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Amén. Hoy estaremos viendo que Dios, nuestro Hacedor, que te hizo a ti y me hizo a mí, con su potente voz, ha preparado una mesa, una cena, y nos invita a que comamos de su pan y bebamos de su vino. Y que ya de antemano, desde el principio, cuando el hombre perdió esa comunión en el huerto con Dios, se comenzó a ver las imágenes y los tipos que estaban apuntando hacia esa cena, hacia ese banquete. Que en su Hijo Jesús ahora se cumplen esas imágenes, que somos llamados a entrar a la casa de Dios y ser hechos parte de su familia, ser verdaderamente libres. Una libertad no para seguir viviendo en disolución y desobediencia como han vivido los padres desde que pecaron nuestros padres, desde la caída, sino a una nueva vida empoderada, o una vida que la sangre que corre en esa vida es el amor, el mismo que movió a Dios a misericordia y al Cordero a la cruz por su pueblo. Hay un carácter en la familia divina que también debe ser atributo nuestro para con la iglesia y nuestros semejantes. Esto veremos en estos 4 versos que Pablo escribió a los hermanos en Galacia, si el Señor nos lo permite. Amén. Vamos a orar brevemente. Señor, te damos gracias por tu palabra, qué buena es. Estos 4 versículos, Señor, pero hay tanta enseñanza en ellos para que nuestra conducta vaya de la mano con la fe que nosotros profesamos. Te suplicamos, Señor, que nos permita, al nosotros exponernos a esta verdad, que haya un cambio verdadero en nuestra vida, que glorifique tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Ok, vamos a comenzar considerando estos versículos, ese versículo 13 de ese capítulo 5, donde dice: porque vosotros, hermanos, oigan, a libertad fuisteis llamados a ser libre. Solamente dice que no uséis esa libertad como ocasión para la carne, sino para servíos por amor los unos a los otros. Ahora, ahí dice claramente, cuando Pablo está hablando allí, dice que nosotros hemos sido llamados, está hablando a los hermanos en esa región de Galacia, a la eclesia. La palabra eclesia quiere decir aquellos que han sido llamados afuera, aquellos que han sido llamados para que vayan a caminar con Dios, a la eclesia, los nacidos de arriba, aquellos que han sido nacidos de nuevo. Hay un nacimiento que es natural. Yo tengo 4 hijos, yo estuve en el parto de cada uno de ellos, yo sé lo que es. Pero hay un nacimiento que viene de arriba, que es el Espíritu Santo que le da vida al ser humano, aunque nosotros no lo comprendamos ni lo creamos, porque es sobrenatural, es algo que no es conforme a la naturaleza, es de Dios. Y esa iglesia a la que Pablo habla aquí, ha sido esos hermanos que recibieron ese tipo de nacimiento, aquellos que en su vena no corre la sangre de su papá o de su abuelo, sino la sangre de Jesucristo. La sangre del nuevo pacto, que nos cubre tanto a la gente como Pablo, que era un judío, hebreo de hebreos, de eso de la familia de Moisés, de David, toda esa gente. Pero también, gloria a Dios, que también cubre y lava y hace que la familia de Dios sea abierta a personas como nosotros, dominicanos, puertorriqueños, cubanos, americanos, chinos. En la familia de Dios ha sido abierta esa puerta, gloria a Dios. Entonces él está hablando directamente a esta gente. Él le dice: mire,
vosotros, hermanos, ustedes fueron llamados. Un llamado. Cuando la Escritura dice eso, entonces nosotros tenemos que hacernos preguntas. ¿A qué me llamó Dios? ¿A qué Dios llamó a su pueblo? De entre todas las naciones y también de entre los judíos. Juan el Bautista y el Señor Jesucristo andaban anunciando el reino de Dios. Y decían ellos, cuando iban aclamando en Jerusalén, en aquel entonces, en los pueblos de Galilea, Samaria, decían: arrepentíos y creed en el Evangelio. Dice: el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Eso quiere decir que el Dios viene con sus ejércitos a la tierra. Se ha acercado el reino de Dios, pero tiene un llamado. Dice: arrepiéntete y cree en el Evangelio. Entonces, es lo mismo que predicaron los apóstoles del Señor Jesucristo. Ese arrepentimiento y esa fe. Entonces, nosotros podremos decir que antes de nosotros acudir a un llamado, nosotros tenemos que saber, un llamado tiene un mensaje. Entonces, en nosotros, de la misma manera que cuando tú vas a coger algo, ¿verdad?, con la mano. Cuando tú vas a coger algo con la mano, es porque ya tu mente pensó: yo necesito tal cosa. Hay un proceso que sucede en nuestro cerebro y que entonces empuja a tu cuerpo a que haga las cosas que tiene que hacer. De la misma manera sucede con esa palabra del llamado. ¿Por qué? Porque fíjense lo que dice en Romanos. Esa palabra que estaba predicando Juan, que estaba predicando el Señor Jesucristo, que predican los apóstoles y que sigue predicando la iglesia de Jesucristo hasta hoy. Oigan lo que dice en Romanos, dice así: y a los que predestinó, a esto también llamó. Y eso quiere decir que aquellos que Él llamó, ordenó, antes de la fundación del mundo, en el tiempo presente, Él llama. Esto es algo como si fuera una película de Hollywood. ¿En qué sentido? Que lo que está sucediendo a través del llamamiento de arrepentimiento no fue algo espontáneo de ese momento, sino es algo que Dios, antes de la fundación del mundo, dice en el griego, en el libro de Efesios, dice: pro kataboles cosmos, antes de que el mundo fuera, Dios preparó una salvación para alcanzar a los hombres que estaban desperdigados, fuera y lejos de Dios y de sus pactos. Entonces, ¿qué sucede aquí? Estos fueron llamados, esos hombres que Dios predestinó, en un momento de la historia de la redención, Dios los llamó. Por eso es que dice también claramente el apóstol: ya Dios, pasando por alto tanto tiempo de tanta ignorancia, entonces manda ahora a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Ahora, esa palabra arrepentimiento, algunos piensan, como yo le he dicho en otras ocasiones, que es darse en el pecho: misericordia, 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 Señor. Esa palabra arrepentimiento quiere decir volver a Dios. Si tú vas en una dirección, hacia una cañada, y tú ves que tu hijo se te va por ahí, tú le gritas. Si tú ves que tú tienes un hijo y va caminando hacia el highway y no hay un portón ni una reja que lo vaya a impedir, tú comienzas a vocear: fulano, pues de la misma manera, Dios no quiere la muerte del que muere, sino que tenga vida eterna. Dios anda buscando al hombre para que no llegue a la perdición, porque la palabra dice claramente, como está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Viene un juicio. Entonces Dios quiere evitar eso y hace un llamado, y la manera de responder ese llamado es con arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, fíjense algo interesante. El Padre hace ese llamado y lo piensa y lo establece, lo planea antes de la fundación del mundo. El Señor Jesucristo viene y se hace hombre y entra a nuestra realidad y sufre, muere por nosotros en nuestro lugar. Es como que alguien es culpable. Entonces Él dice: no, yo pago por la culpa de ellos, porque ellos no pueden pagar por sí mismos.
el que era justo por los injustos, el que es limpio por los que estamos sucios. Y Él toma y sufre la muerte que nos tocaba a nosotros. Y el Espíritu Santo, entonces, cuando nosotros creemos, nos sella con el Espíritu Santo de la promesa y nos hace regenerar, nos da el nacimiento del que yo le dije, que no es un nacimiento natural, sino que es un nacimiento que viene de arriba. Con ese nacimiento, entonces, Él nos hace nacer. Es algo en que la Trinidad gloriosa de Dios está involucrada, haciéndonos bien y amándonos a nosotros, que andamos de espalda a Dios. Por eso es que claramente dice las Escrituras que en el libro de Romanos capítulo 5 versículo 8 que nosotros somos pecadores. Y a pesar de que somos pecadores, el Señor murió por nosotros, dando evidencia claramente. Creo que los niños aprendían de esto la semana pasada, hace unos cuantos días, que dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. La palabra es clara. Dice claramente en Juan capítulo 3 versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que quiere decir que vemos a Dios llamándonos conforme a su amor y obrando en su plenitud. Entonces, justificados, dice la palabra también, justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Esa fe, entonces, cuando nosotros la aplicamos en Cristo, cuando decimos, sí, yo creo, Señor Jesús, entonces viene una paz, viene una reconciliación. Ahora, ¿cuál es el propósito del llamado o el mensaje? Según nosotros vemos, dice, para vivir en libertad, ser libres, vivimos en la ciudad de libertad. Dice Juan 6:35. ¿Qué dice Juan 6:35? Y Juan 8:12. Dice Juan 6:35, Jesús dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Por eso yo le decía que Dios nos invita en la persona del Señor Jesús a sentarnos a su mesa y darnos del pan de la vida eterna. Venían una gente que cuando vieron a Jesús, que Él multiplicó los panes y los peces, y venían por un paquete. ¡Oh! Estaban ahí temprano en la mañana. Y Jesús le dijo a ellos, ustedes vienen a buscar el pan que perece, no el que vida eterna permanece. Ustedes andan buscando porque ustedes comieron los panes y los peces y están aquí, que quieren más. Pero ese pan perece. Y toda esa gente murieron. Pero aquellos que creyeron en Él en aquel entonces viven con el Señor para siempre. Viven para siempre. O sea, tú al día de hoy y yo nos damos cuenta que quizá el tiempo pasa muy rápido. Y nuestros abuelos tenían la misma edad que nosotros y fueron niños y ya al día de hoy no están aquí. Porque la vida del hombre es pasajera, pero el espíritu vive para siempre. Y Dios anda buscando la salvación. Por eso hablaba acerca de la muerte segunda. Hay una muerte física donde tu cuerpo se desgasta, eso era la ley de la entropía, todo se desgasta en la creación, va muriendo. Pero el espíritu que hizo Dios vuelve a Dios. El cuerpo vuelve a la tierra de donde fue tomado como era, pero el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces, ¿cómo nosotros volveremos a Dios? Tenemos, por lo tanto, que responder al llamado que el Señor hace. Eso en cuanto a la salvación. Pero una vez esa persona ha sido salvo, y ahora entonces le digo a los hermanos, hay una manera de vivir. Hay un llamado a que nosotros andemos en la libertad con la que el Señor nos hizo libres. ¿De qué manera se expresa esa libertad? ¿Será libertad de vivir sin regla? ¿Que me exijan a mi conducta? No. Sino que dice la palabra claramente, Pablo diciendo, yo no vivo según la ley de Moisés, pero yo vivo según la ley de Jesucristo. Hay una ley en Cristo en la cual nosotros tenemos que caminar. Como nosotros sabemos, si usted tiene un vehículo, hay una ley de tránsito. Usted no puede andar en el vehículo, tú tienes la libertad de tener un vehículo, pero hay una manera en que tú tienes que andar.
Tú no puedes andar como tú quieras o a ti te van a revocar la licencia de conducir y puedes terminar mal preso. Entonces, ¿de qué libertad habla aquí? Es una que se expresa en que hemos sido hechos hijos de Dios, hijos de la mujer libre, hablando de Sara, algunos que ya han escuchado los mensajes anteriores saben, de la fe, de la promesa, hemos sido hechos libres de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Cuando el Señor Jesús viene a la vida de una persona, rompe las cadenas de pecado y de condenación eterna que lo separan de Dios. Jesús se dice de Jesús que el que cree en el Hijo verdaderamente será libre. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si alguien quiere ser libre de su pecado y de la condenación eterna, confía en Jesucristo y será libre. Confía y será libre. ¿Por qué? ¿Porque lo diga yo? No. Sino porque lo dice la palabra viva y verdadera de Dios. Que vive y permanece para siempre. Que es capaz de cambiar el corazón de los hombres por el poder del Espíritu Santo. Entonces allí hay un cambio verdadero. Hombres malos han cambiado. ¿Quién era Pablo? Pablo era un hombre que odiaba a la iglesia y cambió, el Señor lo cambió verdaderamente. Ha habido hombres duros de conducta. Como también a aquellas personas que piensan que no hacen daño a nadie, pero la realidad es porque ignora que es un pecador y que todo el mundo, como ustedes saben, se compara con el vecino. Pero el vecino es un bebedor. Mira, yo soy mejor que él. Pero cuando tú agarras así y tú vas en comunión con Dios y te acercas a tener comunión con Dios, te das cuenta de que Dios es santo, justo y bueno y que es sin mancha. Y entonces tú dices, ¿cómo yo puedo estar ante la presencia de Dios? Porque yo, Señor, te pedí ayer que me perdonara por eso que yo vi, o con lo que yo dije, o cómo reaccioné. Pero entonces hoy me doy cuenta que tengo que venir a ti por la misma razón. Yo soy un impío de conducta. Entonces, ¿qué yo debo de hacer? Entonces ahí yo me doy cuenta verdaderamente que tú eres bueno y justo, que si tú me juzgaras a mí por todos los pensamientos, las palabras que salen de mi boca, las cosas buenas que yo sé que tengo que hacer y no hago, tú me mataras hoy mismo. Pero por la misericordia de Dios, nosotros todavía estamos respirando y seguimos vivos. Amén. Por la misericordia de Dios, no porque nosotros seamos buenos. Mi mamá siempre alguna vez se decía, dicen algunos de las tías mías, ¡ay, Emmanuel es tan bueno! ¿Por qué? Porque quizás se comparan y dicen, no, pero Emmanuel va a la iglesia y Emmanuel se ve que tiene cierta conducta, ¿verdad? Pero eso es porque ven, tú sabes, las cosas que se ven alrededor. Pero cada uno de nosotros sabe que hay una maldad dentro de nosotros. No importa que tú estés en una computadora o tú estés en una cárcel, los dos necesitan arrepentimiento. Amén. Los dos necesitan arrepentimiento. Y nosotros damos gracias entonces por la obra de Cristo. Amén. Dice, no uséis la libertad como ocasión para la carne. ¿Qué nos significa esta libertad? Que puedo hacer todo lo que yo quiera. O sea, somos libres, pero no libres para pecar. No libres para yo hacer maldad. No libres para yo entonces sentirme que estoy por encima de todo el mundo. Fíjense esto, que me puse a buscar la manera, cómo se pudiera decir esos 4 versículos de una manera que sonara en el mismo rumbo en que va el mundo. Oigan lo siguiente. La antítesis, el evangelio según el hombre caído. Dice aquí, soy libre. Nadie tiene derecho a decirme cómo vivir mi vida. Nadie. Yo decido lo que está bien y lo que está mal. Amo a quien yo quiera y mientras me hagan feliz. Si alguien me ofende, que se cuide. Mi felicidad es mi prioridad. Soy hijo de Dios, así que nadie puede juzgarme. Al final, primero estoy yo. Si nosotros cambiamos el significado real, eso es lo que sacamos. Una gente completamente centrado en sí mismo, un egocéntrico. Y nosotros no estamos llamados a eso. No estamos llamados a eso. El espíritu del Dios en que nosotros creemos es completamente, diametralmente opuesto a eso. Hermano, esa no es la definición de la libertad esa es la definición de libertad para el mundo, pero no para Dios. Ahora vamos a hablar una cosa en cuanto a la libertad y nosotros como los cristianos. El entretenimiento. A todos nos gusta el entretenimiento.
A mí me encanta algunas aplicaciones que hay, uno puede ver películas y series. Hay algunas series que son hasta de corte cristiano. Alguien puso una serie recientemente de David, el rey David, muy buena. Como también está The Chosen y todas esas cosas. Claro, todas esas cosas no es para que uno vaya y aprenda teología de eso. Eso no es para aprender teología. Tú no puedes sacar tu teología de una serie de televisión que alguien está haciendo, cortando y pegando cosas. Sino que quizás mira qué interesante cómo ellos dramatizaron eso. Pero nosotros, cada uno de nosotros sabe lo siguiente. ¿Cuántas horas nosotros dedicamos a la televisión, a la computadora, a la tableta, a los celulares? Y nada más no solo en ese sentido. Hay personas que también algunas veces nos desenfocamos y todo es qué vamos a comer. Una obsesión con la comida. Una imprudencia también en el trato de cómo se tratan unos con otros. La manera de vestir. Personas que dicen que son cristianos, pero se visten igual como los que no creen en el Señor Jesús. No tienen conciencia ni temor de Dios. Los que sacrifican, los que dicen que todo es lícito, pero la realidad es que dice las Escrituras que no todo me edifica. Y un pastor en una ocasión dijo, pregúntate lo siguiente, ¿lo que yo estoy haciendo ahora glorifica a Dios? Lo que yo estoy haciendo, el tiempo que yo estoy invirtiendo en esto o en aquello, ¿glorifica a Dios? Porque es posible, claro, yo no digo que no, que si tú puedes, si tú quieres ir a ver un juego en Boston y tú lo quieres ver, pues ve, eso no es problema. El problema es cuando esas cosas te comienzan a controlar. Cuando el tiempo de Dios, que debe ser primero antes que todo, tú lo dejas de último, que si a Dios la ñapa, se la doy a Dios. Eso no es así. Cuando Abel fue y sacrificó a Dios, dice que Abel buscó de entre muchas ovejas que él tenía, ¿cuál es la mejor? Y vio una que era gordita y dijo, esta es la mejor. Y fue y se la llevó a Dios. Pues Dios también espera lo mismo. Dios no espera, incluso se lo dijo muchas veces a su pueblo en el pasado, que hay algunos que eran hipócritas y buscaban cuál es la oveja más enferma. La más enferma, la coja, la ciega, entonces iban y se la llevaban a Dios, porque no, el sacerdote no me va a decir nada. Y él no sabe cuál es la condición de las otras, él va a creer que esa es la mejor. Entonces Dios dice, no, Dios que es omnisciente y nos ve, espera que nosotros le demos lo mejor. Y cada uno de nosotros tiene que hacer un sacrificio, un examen concienzudo, independiente. Señor, yo soy tú y yo estoy ante ti. Permíteme manejar mi tiempo de una manera en que tú seas glorificado. Permíteme examinar mi vida, que si hay algo que estorba, que no me permite darte la gloria a ti, permíteme quitarlo, sacarlo del medio, porque no es posible que nosotros sigamos así, porque entonces, ¿cómo entonces nosotros daremos fruto como un árbol que debe dar fruto? Si tú tienes un árbol y tú sabes que tiene problemas para dar fruto, tú chequeas, ve acá, no le está entrando agua, el terreno es malo, le compra abono, y entonces tú esperas, porque hay algo que no está bien. Entonces, sigamos. Dice algo bien interesante acerca de la ocasión de algunas personas que dice déjame ver, en el versículo 13, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión, esa palabra ocasión, se presentó una oportunidad para yo hacer algo malo. Tengan cuidado. Más bien la palabra dice, ejercítate para la piedad. La palabra ejercitarse, que viene del hebreo, del griego, gumnases, que quiere decir, como es la palabra de donde viene la palabra gimnasio. ¿Qué tú haces en el gimnasio? Tú vas a fortalecer tu cuerpo. Tú vas a caminar, tú vas a darle abrazo, espalda, lo que necesites. Pues de la misma manera, la palabra dice, ejercítate para la piedad, que tiene beneficio en esta vida y en la que viene. Lo que quiere decir que disciplínate. La palabra es disciplina. Algunas veces nosotros como evangélicos decimos, tú no eres justificado por lo que tú haces. Y es cierto, tú no eres justificado por lo que tú haces, sino por la obra de Jesús.
Pero más sin embargo, nosotros somos llamados a santidad y nosotros tenemos que esforzarnos. Si yo no estoy orando, debo de orar. Si yo no estoy amando, debo de amar. Hay un esfuerzo que nosotros tenemos que hacer. No todo saldrá por inercia, suave. Ay, mira, yo hice 10 obras ayer y ni cuenta me di. Iba en el aire. No, toma esfuerzo, toma sacrificio, toma tiempo. Si no, servíos por amor los unos a los otros. Somos libres para amar. Libres, pero siervos a la vez. Salimos del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo y debemos de servir a Dios conforme a sus mandamientos. Y su mandamiento dice claramente, ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, las razones que nosotros tenemos para amar, una que se da ahí es que nosotros somos, déjenme ver dónde que lo dice, porque toda la ley en una sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y también al final del 13 dice, si no servíos por amor los unos a los otros. Nosotros debemos, porque no es una muestra de que somos seguidores de Cristo. ¿Y dónde dice eso? En Juan 13:35, Jesús diciéndole que, hablando con los discípulos, le dijo, en esto conocerán que todos sois mis discípulos, si tuviera amor los unos por los otros. La manera que tú sabes si alguien realmente es un hijo de Dios es si ama a sus hermanos. Y nada más no solo a los hermanos, también debe de amar a su prójimo. Debe de amarlo como a sí mismo. Y hay un ejemplo muy bueno que yo, escuchando la Biblia hablada, como yo les he recomendado, muy buena, cuando tengan tiempo, si van conduciendo, van de aquí a Boston, cualquier cosa, a Connecticut, como la hermana Mata, uno lo pone y va escuchando la Biblia hablada. Y escuchando la Biblia hablada, escuché el ejemplo de David y Jonatán. Fíjense de algo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en la mano. Y le dijo Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David. ¿Y sabe qué dice? Y lo amó como a sí mismo. Entonces fíjense lo interesante, que después que dice eso, entonces lo describe cuál es el amor que Jonatán le tuvo a David como a sí mismo. Dice, e hicieron pacto de Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo, y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Cuando tú amas a alguien como a ti mismo, tú quieres verlo como tú te ves a ti mismo. Si tú tienes a tu esposa y tú vas con ella y tú agarras así y te compras, me voy a comprar unos tenis, los últimos Jordan que salieron, o los mejores zapatos, ponle el nombre que tú sabes. Y entonces a la mujer tú le dices, coge unos New Balance, uno de esos, y si acaso le dice, eso es se ama como a sí mismo, ama a su esposa como a sí mismo. No. Ahora yo no voy a criticar de que si tú le quieres comprar unos New Balance a tu esposa, eso es asunto tuyo. Pero lo que yo quiero decir, el punto es que tú deseas verlo también con unos Jordan como cuando tú compraste los Jordan. Tú deseas. Y fíjate una cosa, Jonatán sabía de la profecía de que David iba a ser rey. Y a pesar de eso, lo trató bien. Y le dio su capa. Y le puso, mira fulano, mira esta camisa que yo tengo, póntela. Lo amaba como a sí mismo. O sea, si alguno tiene duda de cómo amar a alguien como a sí mismo, mire el ejemplo de Jonatán.
Mire el ejemplo de Jonatán y aprendamos. Entonces, vamos a finalizar con el 15 y el 16. Pero si siempre os está mordiendo y devorando uno a otro, cuidado que no os destruyáis unos a otros. La diferencia de eso es el devorarse a sí mismo. La palabra ahí quiere decir mordiendo, destruyendo a la persona a tu alrededor, hablando cosas de ella a su espalda, dándole una imagen que no es real. Dice, y en 12 versículos, en 13 versículos que aparece, 12 versículos aparece mencionado 13 veces esa palabra de morder, y se refiere a una serpiente. La mordedura de una serpiente. Entonces está comparando, en cierto modo, Pablo. Ustedes se andan mordiendo como si ustedes fueran serpiente venenosa. ¿Cómo nosotros vamos a caminar así juntos? Entonces, personas que andan buscando sacar ventaja de los hermanos, destruyéndose, reprochándole, lacerando, hiriendo sus almas. Cuando nosotros tenemos el testimonio de las Escrituras que dice que cuando venga el Mesías, el prometido de Dios, el Cristo, ¿usted sabe qué va a suceder en la tierra? Dice, morará el lobo con el cordero. Amén. Y el leopardo con el cabrito se acostará. Eso es antinatural, pero el Señor estar diciendo que Él hace un cambio de una manera tal que animales que no se tratan entre sí, se tratarán en un tipo de imagen, una metáfora, hablando acerca de lo que va a suceder cuando venga el verdadero ungido de Dios, que es Cristo. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Eso sucede. Si verdaderamente Cristo está gobernando el corazón, aunque haya personas que son diferentes, va a haber comunión, va a haber amor entre uno y el otro. Entonces debemos de preguntarnos, ¿quién es que está controlando entonces el corazón cuando hay un hermano contra otro, comiéndose y acabándose uno con otro? Eso no es de Dios. Eso no viene de Dios. Porque la conducta de aquellos que tienen a Dios es otra. Es la del amor que hubo en el Padre y en el Hijo para con nosotros, y así mismo tiene que nosotros, entre nosotros, que debe ser la señal de que hay vida espiritual y de que somos de Cristo. Y déjeme decirle una cosa. Yo algunas veces también cuando escucho eso, yo tiemblo porque yo digo, Señor, yo estoy haciendo lo que debo de hacer. Y yo sé que hay muchas cosas que a mí me faltan. Pero yo tengo una oración, Señor, ayúdame a crecer y a ver esas obras en mi vida. Porque si yo tengo un anhelo es glorificar a Dios. Y debe ser, yo sé que también estén ustedes los que temen a Dios. Quieren crecer. Nosotros no queremos que se pase nuestra vida, que nos vengan a nosotros con una Biblia caminando en la calle. Yo soy evangélico, cuidado. Eso no es el propósito de la vida. El propósito de la vida es que nosotros reflejemos el carácter de Jesucristo. Amén. En la iglesia y afuera de la iglesia. Nosotros tenemos que ser sal y luz. Y que el Señor nos ayude. Sin la ayuda del Señor es imposible. Entonces, dice el 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfaga no satisfaga los deseos de la carne. Y aquí nosotros vamos a hablar mucho en las semanas que siguen, porque el apóstol comienza a introducir lo que es el don del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu. Cómo ese fruto debe de reflejarse en la vida de nosotros: amor, paciencia, paz, benignidad, bondad, fe. Entonces, andar en el Espíritu, eso quiere decir camina, vive, continúa creciendo, avanzando en la nueva vida, en el Espíritu. Esa justicia impartida, tú debes de seguir caminando en el Espíritu, formando la imagen de Cristo en tu vida. La manera de Jesús, su compasión, su amor, su bondad. Tiene que crecer. Andar en el Espíritu. Y dice, no satisfagáis los deseos de la carne. Quiere decir, no provea, no le dé vida, no le dé comida, no le dé manutención a la carne, a la lujuria, a las pasiones.
mortificación del pecado. Si tú no mortificas el pecado, si tú no matas el pecado te va a matar a ti. Entonces nosotros tenemos que con conciencia comprender eso. Hay un libro que se llama La mortificación del pecado, de John Owen, que es muy bueno. Palabras finales. Nosotros tenemos un llamado a la libertad de amar a los demás. No a la libertad de vivir como yo quiera, sino a la libertad de caminar conforme a la voluntad de Dios. Amén. Y Dios camina en amor para con nosotros. Nosotros tenemos que caminar en amor para con los demás, de la familia de Dios. Ese es el camino de la vida. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y amarás al prójimo como a ti mismo. Entonces, los perdidos, Cristo se despojó para que ustedes fueran enriquecidos. Entonces, nosotros comprendemos lo siguiente. Dice la palabra bien claro que el Señor, siendo igual a Dios, no tomó eso como cosa que aferrarse, sino que Él se quitó de su gloria y se hizo hombre y padeció muerte y muerte de cruz para que nosotros que estábamos lejos seamos hechos ahora parte de la familia de Dios. Para que alguien no diga, el Señor nada más quiere a los evangélicos. No, el Señor ama al hombre y se despojó para alcanzarlo. Entonces dice la palabra que bajó de su gloria, tomó la cruz para levantar a los que están muertos en pecado y llevarlo a la gloria. Y eso es algo glorioso que Dios ha hecho por nosotros. Y nosotros como iglesia, entonces, tenemos el ejemplo, aquellos tienen el ejemplo de Cristo muriendo en su favor y nosotros de Jonatán de cómo amar a nuestros hermanos. No utilice la libertad para el pecado, dale muerte. Y vive, como dice Pablo a Timoteo en Santiago, ejercitándote para la piedad, sometido a Dios, resistiendo al diablo, y huirá de vosotros. Amén.